Amén. Y Padre, en este momento pedimos tu presencia y te clamamos, ven, 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 Señor. Ven a nuestras vidas, ven a nuestro corazón, reina en nuestro ser y bendice nuestras vidas, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Hermanos, vamos a repasar unos cortos anuncios y así de esa manera continuamos con nuestro servicio. No se los olvide. Pueden tomar asiento, hermanos. Disculpen. Pueden tomar asiento. Miércoles, servicio de media semana, estamos estudiando el libro de Josué. Miércoles siguiente, Dios mediante, vamos a estar tocando el capítulo 10 del libro de Josué. Así es de que léanlo bien leído, y si tienen alguna duda, alguna pregunta, pues tráiganla igual. Si no pueden venir y quedarse en casa, mirar el servicio desde casa, no hay problema. Envíenos por mensaje de texto sus preguntas, sus dudas, y de esa manera podemos igual ministrarles. Estudio de mujeres no se va a dar este siguiente jueves, septiembre 3, porque los libros no han llegado, hermanas, pero no se me desanimen. Vamos a comenzar, Dios mediante, a septiembre 10, siempre y cuando los materiales lleguen. Entonces las hermanas estarán dando comienzo a su estudio de mujeres. Hermanos, les insto, les pido, les suplico, les ruego que por favor se unan a orar conmigo todos los días a las 3:30 de la tarde. Pongan sus alarmas en sus teléfonos y cuando suenen, entonces oremos por las distintas necesidades que tenemos. Ahorita estamos específicamente orando por los enfermos de nuestra congregación y otros enfermos. E igual oremos por la salud de la nación, oremos por la salud del mundo y oremos para que el Espíritu de Dios haga un cambio y transforme a la nación y al mundo entero. Amén. Si es de que si gusta, si quieres ser parte de nuestros servicios de oración, los tenemos los sábados aquí a las 8 de la mañana en el santuario, aquí mismo donde estamos, en este lugar. Sábados a las 8 de la mañana nos unimos a los español e inglés y oramos conjuntamente por las necesidades de la iglesia, las necesidades del pueblo de Dios. Ahora, hermanos, déjenme les hago una pregunta. ¿Cuántos de ustedes esta semana que pasaron hambre? ¿A cuántos de ustedes les faltaron alimentos? ¿A cuántos de ustedes les faltó sustento en sus vidas? No veo ninguna mano levantada. Entonces quiere decir que Dios es bueno, ¿no? Y Dios nos ha bendecido de una manera excepcional y maravillosa, ¿no es verdad? Entonces dice el Señor, traer los diezmos al alfolí para que haya comida en mi casa. Así es de que si el Señor nos ha bendecido a nosotros también podemos de igual manera bendecir la obra de Dios, dándole nuestra ofrenda y trayendo nuestros diezmos. Así es de que, hermanos, lo podemos hacer de tres maneras. Lo podemos hacer en la parte de atrás está una caja, la caja que le llamamos el arca de las ofrendas, y al lado de esa arca de las ofrendas hay un kiosk, una pequeña pantalla donde puedes también donar electrónicamente ahí en ese lugar, o si no lo puedes hacer a través de la internet yendo a la página de la iglesia que es calvaryitl.org. Y ahí donde dice donar, puedes ahí entonces entrar a presionar ese pequeño botoncito y te da instrucciones cómo puedes donar electrónicamente, o si deseas hacerlo por teléfono porque no tienes una computadora o no eres experto en las computadoras, pero ahora tienes un teléfono inteligente, ¿no? Entonces puedes marcar el número 562-414-690 y ahí nada más escribe la palabra give o la palabra donar y entonces ellos te mandan instrucciones para donar por teléfono. Así es de que, hermanos, no hay excusa. Recuerdas que cuando nosotros damos a Dios, Dios nos da a nosotros a cambio en abundancia y bendiciones hasta que sobreabunden. Vamos a orar y así continuamos con nuestro servicio este día. Padre, te agradezco este tiempo tan maravilloso que es el estar en tu presencia. Te agradezco, Padre, el hecho de que estás con nosotros aquí en el medio nuestro, y el hecho de que tú, oh Padre Santo, has prometido bendecirnos a nosotros, tu pueblo, abundantemente. Pedimos, Padre, que bendigas las ofrendas, las multipliques y las uses para tu reino, Padre. Que le des sabiduría a aquellos que la administran, para administrarla y usarla de una manera que te glorifique a ti, Padre. Igual bendice a todos aquellos hermanos y hermanas que este día se han propuesto en su corazón dar para tu pueblo, dar para tu reino, para que tu reino
reino, Padre mío, continúa avanzando aquí en la tierra. Te amamos y te bendecimos y te glorificamos y pedimos que tu palabra este día sea como una espada que pasa, que atraviesa el corazón y discierne los pensamientos ocultos del hombre. Padre, bendícenos a través de ella, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Sigamos adorando al Señor. Mi canción yo te daré. Quiero tocar tu corazón, tu nombre adorar, tu nombre, tan fuerte y poderoso. Protegerá por siempre tu nombre, que lo canten las naciones, poderoso para salvar tu nombre. Cristo, amamos a ti, llena nuestro corazón. Siempre queremos vivir por ti, tu nombre adorar y tu nombre fuerte y poderoso, tu nombre nos protegerá por siempre, tu nombre que lo cantan las naciones, poderoso para salvar. Y tu nombre, todo es fuerte y poderoso, tu nombre nos protegerá por siempre, tu nombre que lo cantan las naciones, poderoso para salvar. Tu nombre, todo es fuerte y poderoso, tu nombre nos protegerá por siempre, tu nombre que nos cantan las naciones, poderoso para salvar tu nombre. Amén, gloria a Dios. Gloria al Señor, amén, gloria al Señor. Hermanos, qué bendición nuevamente este día estar acá en la casa de Dios. Pero más que nada, el hecho de que el Señor tiene en su corazón el bendecir a su pueblo y hablarnos a nosotros a través de su palabra es la bendición más grande que cualquier ser humano pueda recibir o haya recibido en su vida. Así es de que nosotros somos privilegiados. Tenemos el privilegio este día de escuchar de primera mano la palabra del Señor y lo que Él nos ha dejado escrito para bendecirnos a nosotros, sus hijos. Así es de que hoy día vamos a estar estudiando en el libro de Romanos capítulo 2 de los versículos 17 hasta el versículo 29. Así es de que vamos a orar y así de esa manera damos comienzo a la enseñanza de este día. Padre, eres tú el único que puede obrar maravillas en la vida del hombre. Eres tú el único que puede transformar al mundo.
Eres tú, Padre, el único que puede hacer milagros. Y eres tú, Padre, el único que se puede manifestar y glorificar en lo imposible. Por ello es que este día, Padre, te damos gracias, mil gracias por lo mucho que nos bendices y las muchas bendiciones que de ti recibimos, Padre. Por ello es que este día, Padre, te pedimos que nos hables, que sea tu Espíritu el que ha venido a enseñarnos y a recordarnos, el que nos enseñe este día. Y después, Padre, nosotros nos vayamos de este lugar instruidos para hacer la voluntad de aquel que nos ama. Te amamos y te bendecimos, Padre, y todo te lo pedimos este día en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Hermanos, el tema del mensaje yo le he titulado el fracaso del judío. El fracaso del judío. Y el tema va muy de acuerdo con los hechos que el día de hoy estamos viviendo. Esta nación se fundó sin duda en el Evangelio, pero se ha olvidado del Evangelio y nos ha llevado a un fracaso total. Un fracaso total. Estamos, hermanos, en el medio de lo que llamamos las elecciones para elegir un nuevo presidente para los Estados Unidos de América. En el proceso estamos nosotros viendo, hermanos, que la nación se ha dividido en dos partes. La nación se ha dividido en lo que conocemos como el socialismo y el capitalismo. Dos partes. Antes eran el Partido Republicano y el Partido Demócrata. El Partido Republicano y el Partido Demócrata, ambos partidos luchando a favor de la nación para avanzar esta nación y hacer las cosas de una manera correcta que beneficiasen a todos los ciudadanos de los Estados Unidos de América. Pero la realidad del caso es que hoy día estamos ante un gigante que solamente Dios puede derribar. La palabra socialismo, hermanos, quiere decir sistema de organización social y económica basado en la propiedad y administración colectiva o estatal de los medios de producción y distribución de los bienes. Otra manera que lo podemos ver es teoría económica y política del filósofo alemán Karl Marx, que desarrolla los principios de igualdad política, social y económica de los seres humanos. Eso es lo que quiere decir el significado de la palabra socialismo. Muchos dicen, queremos estudios gratis. Queremos doctor gratis. No queremos pagar por los servicios médicos. No queremos pagar por los servicios de universidad. Queremos igualdad. No queremos que haya en el medio nuestro personas ricas, ni queremos que hayan en el medio nuestro personas pobres. Queremos que todos seamos igual. Y dicen ellos, eso es bíblico. Eso está en la palabra de Dios. Y ellos se van a donde se fijan y apuntan hacia el libro de Hechos capítulo 4 en el versículo 32 donde dice: y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y una alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y en el versículo 33 dice: y con gran gozo y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre de todos ellos. Y dice en el versículo 34, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y las traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartían cada uno según la necesidad de ellos. E igual, nos dicen ellos que la parábola del buen samaritano apunta hacia lo que el día de hoy se nombra, entre comillas, socialismo. Hermanos, quiero decirte una cosa. La palabra
simplemente socialismo, que su sinónimo es comunismo, es un sistema en el cual se te dice cómo vivir y de qué manera vivir, qué puedes tener y qué no puedes tener, a dónde puedes ir y a dónde no puedes ir. Prácticamente dices, oh, yo quiero igualdad. No, no tienes igualdad, tienes una persona o un gobierno o una institución que te está diciendo cómo hacer las cosas. La palabra de Dios nos habla acerca de esta unidad que había en el principio de la iglesia. Esa unidad que nos habla, de la cual nos habla la Escritura, cuando tú lo lees en su contexto, nos habla a nosotros de que la iglesia estaban esperando que Jesús, el Hijo de Dios, regresase en cualquier momento. Por lo tanto, sus bienes materiales no les interesaban. Se deshicieron de todo lo que ellos tenían. Vendieron sus heredades, vendieron sus casas y lo trajeron todo y lo pusieron a los pies de los apóstoles. ¿Por qué? Porque decían ellos, Jesús, el Hijo de Dios, en cualquier momento regresa por nosotros y nada de lo que está en la tierra nos interesa, porque todo se queda acá atrás. Pero no estaban ellos ejerciendo un sistema socialista ni un sistema comunista. ¿Sabes qué es lo que hace el socialismo? Trae pobreza, trae hambre, trae desánimo, trae desorganización. Si no me lo crees, te invito, anda, ve conmigo, vayamos a Cuba, para que veas lo que es el socialismo, para que veas lo que es el comunismo. Aquellos que están muy emocionados y supuestamente felices porque finalmente vamos a tener igualdad, son aquellas personas que no quieren trabajar y quieren que todo se los den de gratis. Se los den de gratis. Hermanos, estamos nosotros en un país capitalista. La palabra capitalista quiere decir sistema económico basado en la propiedad privada de los medios de producción y en la libertad de mercado. Lo que quiere decir, quiero tener algo. Por supuesto, lo puedo obtener, pero tengo que trabajar para ganarlo. Tengo que trabajar para ganarlo. Quiero tener una buena cuenta de banco, por supuesto, entonces me tengo que romper la espalda para poder entonces adquirir esa buena cuenta de banco. Quiero tener una buena casa, entonces tengo que trabajar para adquirirla. Y cuando la haya adquirido, esa propiedad es mía y puedo disponer de ella como a mí me parezca. Puedo ir a donde yo quiera, puedo entrar y salir cuando me dé la gana sin tenerle que dar cuenta al gobierno de lo que yo hago. El día de hoy, quiero que sepas que hay muchas personas que desafortunadamente, como dice la Escritura, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Muchas personas, incluso cristianos, hermanos en Cristo, que se están yendo hacia la izquierda porque no conocen acerca de lo que se les está indoctrinando, acerca de lo que se les está enseñando. Y por esa razón, hermanos, es que podemos ver que nuestra iglesia, nuestro pueblo, nuestra nación, cada día más se está desviando y está yendo hacia el fracaso, como lo podemos ver en el libro de Romanos que estaba ocurriendo con el pueblo judío. Y es por ello que el día de hoy, hermanos, nosotros tenemos que ser sabios. Tenemos que ser sabios. ¿Sabios por qué? Porque si no somos sabios, vamos a ser engañados. Y una vez que seas engañado, va a ser demasiado tarde para poder retroceder, porque ya estás, como luego dicen, adentro del barco y ahora no hay salida para ningún lado. Ahora en este momento es que tenemos la opción. Ahora en este momento es que podemos decidir. Nosotros podemos decidir. Es por ello que yo no te voy a decir por quién tú votes, pero sí te voy a decir que estudies
estudies, analices y veas bien por lo que estás votando y por quién estás votando y cuáles son sus principios y cuáles son sus motivos y qué clase de sistema está tratando de implementar. Recuerda, socialismo, una institución que se dedica ¿a qué? A quitar a todos sus bienes y entonces repartirlos entre todos. Hay muchos que no les gusta trabajar. Y porque no les gusta trabajar son los que dicen, sí, hagamos eso, implementémoslo. Porque yo no tengo $120,000 para enviar a mi hijo a la universidad. O yo no tengo $200,000 para enviar a mi hijo a la universidad para que sea doctor. Ahora, ¿sabes qué? Allá en Cuba tienen muchos doctores. ¿Y sabes tú que gana más dinero un zapatero que un doctor que se ha pasado estudiando 14 años para ejercer la medicina? Un simple zapatero que hace zapatos gana más dinero que un hombre educado que conoce la anatomía del cuerpo, que sabe cómo ayudar a las personas en necesidad. Ganan $50 al mes. Acá en los Estados Unidos, un doctor, su averaje es de $300,000, $400,000 al año. Así es de que si tú inviertes $200,000, $300,000 en la universidad, los recuperas en cuestión de un año o dos y de ahí en adelante es hacer lo que bien te ayuda. Por ello, hermano, es que este día el mensaje, la palabra de Dios se presta porque nos enseña el fracaso que estaba teniendo la iglesia. Nos lleva a nosotros a ilustrar el fracaso que estamos viviendo en una nación que fue forjada, que fue establecida, que fue fundada en el Evangelio, en la palabra de Dios. Y el día de hoy, hermanos, la palabra de Dios es lo menos que se practica acá. Los judíos, la nación de Israel, recibieron la ley de Moisés. Tuvieron el privilegio de tener en sus manos la palabra de Dios. A través de ellos, la palabra de Dios llegó al mundo entero y se esparció por el mundo entero. Pero se convirtió en algo que en vez de atesorar, en vez de guardar en el corazón, en una rutina. Tanto que leer la palabra de Dios para ellos era algo que hacían nada más porque tenían que hacer, no porque deseaban agarrar la palabra y temblaban el momento que la abrían y lloraban delante del Señor cuando la estaban leyendo, porque Dios les estaba hablando al corazón. Y desafortunadamente esa es la rutina en la cual hemos nosotros caído también. La rutina en la cual hemos caído. Mientras terminaba el mensaje el día de ayer, me salí a un lugar solo afuera en el patio. Y ahí el Señor me conmovió y me quebrantó. Y decía, Padre, esta tu palabra ha llegado acá a lo profundo de mi corazón. Y yo, Padre, delante de ti confieso que he caído en la rutina, también como los judíos cayeron en la rutina. Porque sí, diario, todos los días a las 5 de la mañana estoy delante de tu presencia, con tu palabra abierta delante de mí, escudriñando tu palabra, leyendo, orando. Pero ya lo hago porque lo tengo que hacer, porque tengo que cumplirte. Y quiero que ese concepto cambie, Padre. Quiero que ese concepto cambie. Quiero levantarme con un hambre increíble, que lo único que pienso es tu palabra. Lo único que pienso es tu presencia. Lo único que quiero es la unción de tu espíritu. Lo único que quiero es que cambie y transforme mi ser. Y le digo, Señor, que ese mismo sentir de mañana lo transmitas tú a tu iglesia. Lo transmitas tú a tu pueblo. Que ellos tengan ese mismo sentir.
El tema de hoy, como les dije hace un momento, es el fracaso del judío. Pablo continúa desarrollando su argumento en el sentido de que todos somos culpables delante de Dios. Todos somos culpables delante de Dios. Y después de describir el fin de los incrédulos, los gentiles paganos se ocupan de lo religioso porque se sienten como gallinas esponjadas. Dicen ellos, yo estoy orgulloso de que Dios me haya elegido a mí y que yo sea el portador de la ley de Moisés. Soy privilegiado. Soy privilegiado. Y por ello es que con la misma palabra de Dios golpeaban a aquellos indoctos, aquellos que no tenían conocimiento de Dios. La triste realidad del caso es esta. No estamos muy lejos de hacer lo mismo. Porque somos cristianos, porque tenemos mucho tiempo caminando con el Señor, muchas veces nos sentimos superiores a los demás, aquellos que apenas están comenzando a caminar en el Señor. Y estamos mal. Porque Jesús se bajó al nivel de aquellos que no conocían de Dios. E incluso puso a los judíos, fariseos, saduceos y escribas en una posición sumamente elevada. Y les dijo a sus discípulos, haced lo que os dicen, mas no hagáis como ellos hacen. O sea, hacer lo que os dicen quiere decir, os enseñan o os leen a vosotros la escritura, la palabra de Dios, más no hagáis lo que ellos hacen. ¿Por qué? Porque estaban actuando en hipocresía. Eso es lo que el Señor no quiere que hagamos nosotros, que actuemos en hipocresía. Así es de que nuestro primer punto el día de hoy es la autosuficiencia del judío. Y lo vamos a mirar de los versículos 17 al 20. Nos dice en el versículo 17, he aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. El apóstol Pablo indica o inicia el versículo 17 mencionando las cosas de las cuales los judíos tenían un orgullo especial por ser lo que en su criterio los hacía superiores a los gentiles. Judíos, eran judíos. Y les dice ahí, tienes el sobrenombre de judío. El sobrenombre de judío. En Génesis capítulo 14, versículo 13, Abraham se le conoce como Abraham el hebreo. Abraham el hebreo, cuyo nombre adoptaron la descendencia de Abraham y de ahí en adelante se les conoce como los hebreos. La palabra hebreo significa cruce al otro lado. Escucha, cruce al otro lado. Es lo que significa la palabra hebreo. Ahora en Génesis capítulo 35 versículo 10 le dijo Dios a Jacob, tu nombre ya no será más Jacob sino Israel, que quiere decir gobernado por Dios será tu nombre. Le dice Dios a Jacob, no serás más Jacob sino serás Israel, serás gobernado por Dios. Así es de que desde aquí o de esta perspectiva podemos mirar que la nación de Israel o los hebreos se les conocía a ellos como hebreos o israelitas. Ese era el nombre por el cual se les conocía a ellos. Pero debido
A la desobediencia de Salomón, el reino de Israel se dividió en el reino del sur y el reino del norte. Al reino del norte se le llamó el reino de Israel, 10 tribus, y se les nombró el reino de Israel. Al reino del sur se le nombró el reino de Judá, el reino del sur. Entonces, ahora tenemos dentro de la nación de Israel dos reinos, el reino del norte y el reino del sur, Israel y Judá. Ahora recuerden que no solamente estos dos reinos en un punto de sus vidas se desviaron de la verdad. Los del reino del norte se fueron tras ídolos y se crearon sus propios dioses. Dejaron la adoración del Dios de Israel. Los del reino del sur tenían la ciudad de Jerusalén y en la ciudad de Jerusalén estaba el templo de Dios. Por lo tanto, se les nombraba la nación o el reino escogido de Dios. Por ello. O sea que hasta cierto punto podemos mirar que ahora ya no se les conoce ahora a ellos como israelitas, se les conoce como hebreos, israelitas y la tribu o el reino de Judá. El reino de Judá. La palabra Judá significa alabar o agradecer. Eso es lo que quiere decir la palabra Judá. Entonces, si sabemos que la palabra Judá significa alabar o agradecer, este término, hermanos, nos lleva a nosotros a ver que este pueblo es el pueblo que alaba y agradece a Dios por haberles escogido para ser la niña de los ojos de Jehová. Ahora, el término judío sale cuando la tribu de Israel, el reino de Israel es llevado cautivo a Babilonia. Y años después, el reino de Judá es igualmente llevado ¿a dónde? Llevado a Babilonia. Y estando ambos reinos en Babilonia, y Dios les había dicho a ellos que iban a pasar en ese lugar 70 años, pues siendo que de la tribu de Judá venían los descendientes de la tribu de Leví, quiere decir que los sacerdotes, los líderes religiosos de la nación, de todos los israelitas, venían de la tribu de Judá. Por lo tanto, ahora se les llamó a ellos no israelitas, no hebreos, sino que se les transfirió el nombre judíos. ¿Por qué? Porque esa palabra judío se forma de dos maneras. Se forma de que la palabra Judá, que acabamos de decir es alabar o agradecer, representa al reino de Judá. Ahora, porque se unieron ambos reinos en una tierra extraña y ambos reinos vinieron a ser uno, se cambió el nombre de ellos en vez de el reino de Judá a judíos. Judíos. Y el término judío no solo se refería a los integrantes de estos reinos, sino que a todos los que fueron llevados cautivos. Ahora, la forma gramática o gramatical permite la traducción, te llamas judío, de dos formas. Porque ellos en el versículo 17 se esponjaban y se sentían superiores porque dice Pablo, tienes el sobrenombre de judío. O sea, te haces llamar judío o te llamas judío. Y la forma gramatical permite dos traducciones. La primera traducción que miramos acá respecto a esa frase es la siguiente. Que
que se sugiere que el apóstol Pablo les está diciendo de una manera irónica que, oye, ¿tú eres judío? ¿De veras? ¿Tú eres judío? O sea, en una forma sarcástica. Es como cuando nosotros decimos que somos cristianos y actuamos como mundanos, y las personas que nos miran a nosotros nos dicen, ¿tú eres cristiano? ¿Estás seguro que tú eres cristiano? ¿Por qué nos pregunta que si somos cristianos? Porque nuestra manera de actuar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de comportarnos no refleja lo que es el cristianismo. Por eso, en forma sarcástica nos dicen a nosotros, ¿tú eres cristiano? Y es lo que está haciendo el apóstol Pablo. Dice, ¿tú te haces llamar judío y estás viviendo como gentil? O sea, la forma de expresar el apóstol Pablo, o la forma una de las formas de traducir este versículo, o esta frase. Ahora, la otra forma es así, donde el apóstol Pablo está reconociendo, escucha, está reconociendo sinceramente la posición y la misión que Dios había dado a los judíos en medio del pueblo gentil. ¿Qué les dio a ellos? Lo que acabamos de leer en los versículos anteriores. Les dio a ellos el privilegio de enseñar la ley de Moisés, de instruir a los indoctos, de dar la palabra a los niños, de darles a ellos el privilegio de conocer la verdad. Pero no solamente conocer la verdad, sino poner la verdad en práctica en sus vidas y en sus corazones. Es por ello que el apóstol Pablo lo hace y lo pone de esa manera. Les dice a ellos, te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Cuando yo era joven, hermanos, y bello, ¿no? Porque ya todo viejo y arrugado y canoso, ¿verdad? Aquella de la juventud y la belleza se acabó. Se fueron, se terminaron. Pero no digo eso para sentirme mal, no. Lo digo porque antes de yo venir a Cristo, antes de yo aceptar a Jesús y ser Señor Él de mi vida, yo era sumamente religioso. Sumamente religioso. Era tan religioso que yo creía que la única religión verdadera era en la que yo estaba. Así era yo, así pensaba yo. ¿Por qué pensaba de esa manera? Por el simple y sencillo hecho de que soy miembro de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Por lo tanto, somos los mejores, y porque somos los mejores, no hay nada ni nadie que se compare a nosotros. Y es exactamente la mentalidad de los judíos. Dice el apóstol Pablo, te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Yo me apoyaba en la Iglesia Apostólica Católica Romana y decía que Dios nos había escogido a nosotros como la única y verdadera iglesia. Pero, ¿de qué me servía apoyarme en ello? Si no ponía en práctica lo que me decía la palabra de Dios que hiciera. Porque, hermanos, durante mis 21 años de católico, nunca en mi vida tomé una Biblia. Nunca en mi vida abrí este libro. No vine a conocer este libro hasta que acepté a Cristo Jesús, y la que ahora es mi esposa me regaló mi primera Biblia. Mi primera Biblia. Cuando yo abrí la palabra de Dios y comencé a estudiar la palabra de Dios, entendí que estaba completamente equivocado en mi pensar, en mi vivir, en mi actuar, en mi caminar. En todo lo que yo hacía era contrario a la palabra de Dios. Y esta situación que tenemos delante nuestro aquí en el libro de Romanos es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque ellos tenían la palabra de Dios, tenían la ley de Dios, pero sí la tenían, pero no la practicaban. De nada les servía a ellos tenerla. Así es de que para el judío la ley era la base firme en que podía confiar en el juicio.
descansar tranquilamente en la supuesta seguridad que le proveía. El judío podía tener un orgullo justificado en su Dios. Lamentablemente su orgullo en Dios lo llevaba a la actitud incorrecta y la confianza en sus propios méritos y no en la gracia de nuestro Dios. ¿Qué es lo que causa la religión? La religión nos lleva a nosotros a creer en qué? A creer en nuestros propios méritos, a creer en lo que nosotros creemos que es verdad y a instituir o a implementar o a forzar a otros a que crean como nosotros creemos. Pero la verdad del caso es esta, que el único que puede transformar un corazón y cambiar una vida es el Espíritu Santo, es Dios. Nosotros somos como los carteros. Nosotros solamente llevamos la información y la entregamos. La persona que recibe la información es la que decide qué va a hacer con esa información. El cartero, cuando llega a la casa de una persona, lleva los biles del gas, de la luz, del agua. Y el que recibe estos biles, o ¿cómo le llaman en español? Los que reciben estos recibos son los que tienen que decidir qué van a hacer. Si van a pagar la luz, si van a pagar el agua o si van a pagar el gas. Es cuestión de ellos. A nosotros se nos da la palabra de Dios, la damos y no tenemos la responsabilidad de cambiar a nadie. Nuestro trabajo, nuestro papel y lo que nosotros debemos de hacer es simple y sencillamente asegurarnos de que la palabra de Dios sale pura, limpia y no adulterada, sino como el Espíritu de Dios nos la ha dado a nosotros para darla a aquellos que necesitan escucharla. Por eso Pablo le dice a los judíos: te apoyas en la ley de Dios y tú conoces su voluntad, pero no la haces. No la haces. Le dice: eres instruido por la ley y apruebas lo mejor. O sea, Dios te dice aquí qué hacer. Te dice qué hacer. Y cuando una persona está haciendo bien, dices: oh, usted es un verdadero judío seguidor de la ley de Moisés. ¡Qué buen judío es usted! Porque la persona está haciendo correctamente. Pero no se detienen a pensar en ellos. Ni tampoco se detienen a pensar en que quizá ellos deberían de ser esas personas que están haciendo lo correcto. Simple y sencillamente aprueban lo que se está haciendo. También nos dice que son luz de los que están en tinieblas. Ellos dicen: nosotros tenemos la verdad y la verdad está escrita en la ley de Moisés. Por lo tanto, ¿quieres conocer la verdad? Ven a nosotros y nosotros te la enseñamos. Se sentían orgullosos de ello. Igual, el día de hoy nosotros los cristianos tenemos la palabra de Dios. Pero ¿tenemos que hacer qué? Tenemos que hacer como Jesús hizo. ¿Qué dice Jesús? Jesús dice que todo el que oye sus palabras y las hace, heredará el reino de Dios. Por ello, hermanos, no nos enorgullezcamos, no digamos que somos superiores a los demás simple y sencillamente porque conocemos la Escritura, porque Jesús es nuestro Señor y Salvador. Al contrario, humillémonos delante de aquellas personas para que vean ellos en nosotros a Jesús y quieran ellos a Jesús. De otra manera, no es posible. También dice que son instructores de los indoctos. Instructores de los indoctos. O sea que ellos tenían la posibilidad, la capacidad y la inteligencia para enseñar a otros. Maestros de niños que tienes en la ley, la forma de la ciencia y la verdad. O sea, a los niños se les instruía en la palabra de Dios desde el momento de su nacimiento hasta la edad de 13 años. Cuando ya entonces ellos pasaban de niños a adultos. Pero se esmeraban en hacer todas estas cosas.
Pero la cosa está acá, hermanos, en lo que el apóstol Pablo nos quiere enseñar a nosotros. ¿Qué es lo que nos quiere enseñar? Que estos hombres, como pudimos leer en los versículos anteriores del capítulo 2, de los versículos 1 al 17, se pasaban el tiempo criticando a las demás personas. Se pasaban el tiempo criticándoles. ¿Y qué nos dice la Escritura? La Escritura nos dice que no estamos para criticar, estamos para enseñar. La Escritura nos dice a nosotros que tenemos que ser libros abiertos delante de las personas para que puedan ver a Cristo escrito en nuestro corazón. Que cuando nuestras palabras hablen, hermanos, salga de nosotros, fluya la palabra de Dios, una fuente de vida. Y la persona que escucha nuestras palabras pueda decir, wow, qué bonito te expresas tú de lo que es Dios y de cómo es Dios y de lo que Dios tiene para nosotros. Que fluya en nosotros el amor de Cristo, el amor de Dios. Eso es lo que queremos. Lo que nos lleva a nuestro siguiente punto. ¿Qué es la inconsistencia del judío? La inconsistencia del judío deshonra a Dios. Versículos del 21 al 24. Escucha lo que dice en el versículo 21. Tú, escucha, dice tú, le dice el apóstol Pablo. Pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Abruptamente, al llegar a la primera parte del versículo 21, Pablo interrumpe la enumeración de privilegios de los judíos y empieza una serie de 5 declaraciones que los traductores en general toman como preguntas retóricas de acusación. Están destinadas a demostrar que los judíos no han sido consecuentes con su misión mencionada en los versículos 17 y 20. Primera, tú que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. ¿Qué nos dice Mateo 23:1? Pues Mateo 23:1 nos dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres. Pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y en las primeras sillas en las sinagogas y en las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen Rabí, Rabí. Eso es lo que les dice acá el apóstol Pablo. Tú que enseñas a otros, no te enseñas a ti mismo. Y Jesús lo pone tan claro como el agua. Escuchen bien las palabras de los fariseos y los escribas. Escuchen bien esas palabras y pongan mucha atención. Haced lo que os dicen, mas no haced como ellos hacen. Porque enseñan, pero no viven lo que enseñan.
Muy contrario. La segunda, tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Mateo 23, versículo 14. Igual, la escritura nos da claridad y nos enseña lo que estos hombres estaban haciendo. Dice en el versículo 14, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y con pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. La palabra de Dios, hermanos, nos declara a nosotros la condición y el estado de la nación de Israel, específicamente de los líderes religiosos. Y el apóstol Pablo les está confrontando a ellos. ¿Tú dices que debemos de obedecer la ley de Moisés al pie de la letra? Pero no lo estás haciendo. Y por ello eres culpable delante de Dios. La tercera, tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. El rabino Johanan ben Zakkai, hablando unos 10 años después de la composición de Romanos, lamenta el aumento entre los judíos del asesinato, el adulterio y los vicios sexuales. La corrupción comercial y corrupción comercial y judicial, entre otros males. 10 años después de que la carta a los romanos fue escrita, este rabino, este hombre escribe a los de Israel y les dice a ellos, me rompe el corazón, me parte el alma el pensar que ustedes se han convertido en asesinos, se han convertido en adúlteros, se han convertido en corruptos, y no solamente se han convertido en corruptos, sino que ahora usan de toda artimaña en el comercio para apropiarse de lo que no es vuestro. Ahora déjame te hago una pregunta. Somos todos acá hijos de Dios, ¿no es verdad? Todos hemos hecho una confesión de fe y hemos invitado a Cristo Jesús a entrar en nuestro corazón. Lo que nos lleva a nosotros a ser distintos, ¿no es verdad? Pero ¿sabes qué lamentable? ¿Sabes qué triste es el saber que todas estas cosas que este rabino menciona acá acerca de los judíos son las mismas cosas que se viven ahora en el medio del pueblo cristiano? Qué triste, hermanos. Que nos amparamos o nos ponemos bajo la sombrilla del cristianismo, y abajo de esa sombrilla hacemos y deshacemos bajo el nombre de Jesús. Hoy yo no quisiera estar en ese lugar cuando se llegue el día que tengamos que comparecer ante Jesús. Por ello es que tenemos que examinar nuestro caminar con Dios. El punto 4. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. ¿Qué quiere decir con esto? El término debe traducirse saquear templos. Saquear templos. En otra palabra, nos dice acá que los judíos abominaban, odiaban la idolatría. Odiaban la idolatría. Pero cuando tenían la oportunidad, saqueaban los templos. Quiere decir, se robaban los dioses de los paganos. ¿Y sabes qué es lo que hacían? Pues los vendían más para adelante. Se agarraban los dioses de los paganos, las imágenes, las esculturas. Entonces iban a los mercados y vendían las esculturas. Estaban saqueando los templos y estaban a la vez propagando, ¿qué? Propagando la idolatría. Qué triste. Pero el apóstol Pablo les está hablando al corazón. Les está hablando al corazón.
Y todo esto, hermanos, que estamos viviendo o que estamos leyendo y que estamos aprendiendo este día es simple y sencillamente un espejo para que nosotros nos veamos en ese espejo y veamos si nosotros, hermanos, de una manera u otra estamos propagando la idolatría. Ahora les voy a hacer una pregunta. Yo tengo familiares que no son cristianos. ¿Ok? Tengo familiares que no son cristianos. He estado en lugares donde venden cruces, donde venden imágenes, donde venden un montón de cosas. Y saben que voy a ir a ese lugar. Y me dicen a mí, oh, tráigame una virgencita. Oh, tráigame un Cristo. Oh, tráigame esto. Le digo, mire, discúlpeme, pero ¿sabe qué? Quiere un chocolate, se lo traigo. Pero un Cristo, una virgencita y una estatua de estas no se la puedo traer. Porque va en contra de lo que he aprendido en la palabra de Dios. Pero desafortunadamente hay cristianos, hermanos, que a familiares les llevan sus imágenes, sus virgencitas, sus San Josés, sus Judas Tadeos, sus esto, y llegan y se los traen a sus familiares, se los entregan a ellos. Aquí le traigo primo, aquí le traigo tío, aquí le traigo tía, y le dan a ellos sus imágenes. ¿Qué están haciendo? Están propagando la idolatría, ¿no es verdad? Por ello es que el apóstol Pablo simple y sencillamente les dice a ellos, tú abominas los ídolos y cometes sacrilegio. O sea, saquear los templos para después ir y vender las imágenes. El punto 5 para concluir estos 5 puntos. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. El término traducido como te jactas es el mismo que miramos en el versículo 17 donde dice, tú que te glorías en Dios. El judío podía gloriarse en la ley por motivos correctos o equivocados. Su gran problema era que por desobediencia a la ley deshonraban a Dios. Deshonraban a Dios. Pero no podemos negar que tienen una posesión muy valiosa. De la misma manera que todos nosotros tenemos una posesión muy valiosa. ¿Qué tenían ellos? La ley de Moisés, el Antiguo Testamento. ¿Qué tenemos nosotros? La palabra de Dios. Tenemos una información muy valiosa. ¿Qué vamos a hacer con ella? Pues ahí, que pregonarla con todo el corazón, de una manera sincera. El apóstol cita las escrituras para comprobar lo que estaba enseñando. Nos lleva a Ezequiel capítulo 36, versículo 20. Porque nos dice él, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vuestro nombre. Y en Ezequiel capítulo 20 nos dice la escritura, y cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre. Escucha, estamos hablando del exilio. Estamos hablando cuando el reino del sur y el reino del norte fueron llevados a donde fueron llevados a Babilonia. Y estando en Babilonia nos dice Ezequiel estas palabras, y cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre diciendo de ellos, estos son pueblos de Jehová, y de la tierra de él han salido. Pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y sacrificaré mi grande nombre.
profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. ¿De qué manera estaban profanando el nombre del Señor? Estaban, hermanos, viviendo como gentiles, siendo ellos judíos. Se basaban en el hecho de que eran judíos. Se basaban en el hecho de que eran circuncidados. Se basaban en el hecho de que ellos tenían la ley de Moisés. Y por lo tanto, nadie era mejor que ellos. Iglesia, no caigamos en el mismo error. No caigamos en el mismo error. No creamos que porque somos cristianos, porque Cristo es nuestro Señor y Salvador, porque un día confesamos con nuestros labios que éramos pecadores y le invitamos a entrar en nuestro corazón, que tenemos ya la vida eterna asegurada. Porque el hecho no es la confesión, el hecho es vivir lo que confesamos. Vivir lo que confesamos. Porque las palabras son baratas y se las lleva el viento. Pero las acciones es lo que realmente cambia y transforma el alma y transforma al hombre. Si yo digo que soy cristiano y vivo como cristiano, la gente me va a mirar a mí y van a decir, realmente es un siervo de Dios. Pero si yo digo que soy cristiano y vivo como vive el mundo, entonces me van a decir a mí, este no es cristiano, este es un cristino o un critino, una de las dos cosas. Por ello, hermanos, tenemos que ser sabios y entendidos. Y vamos a tener que partir este mensaje en dos, porque el tiempo se nos ha acabado. Amén. Así es de que pónganse de pie, vamos a orar. Y nos quedamos, recuérdense, en el versículo 24, nos quedan aún 5 versículos para terminar este capítulo, lo cual lo vamos a hacer parte 2 para la siguiente semana. Padre, bendito sea tu nombre por los siglos de los siglos y por la eternidad. En este momento me gozo, Padre, en el hecho de que tú, mi Dios, estás con nosotros en el medio nuestro. De que, oh Padre Santo, nos estás abriendo los ojos a la realidad de las cosas. A mirar, mi Dios, desde una manera bíblica, si estamos o no estamos caminando de acuerdo a tu criterio, de acuerdo a tu voluntad, porque nos has puesto como ejemplo este día a la nación de Israel, aquellos, Padre, que tenían tu ley, que tenían la verdad, que tenían, oh Padre mío, aquello que tú les habías dado a ellos para caminar en santidad y verdad. Padre, si hay en nosotros maldad este día, te pedimos perdón. Si, oh Padre mío, hemos estado viviendo de una manera hipócrita, Señor, en este día yo me arrepiento y me arrepiento igual por mí, por la iglesia. Y te pedimos perdón, mi Dios, este día, específicamente desde lo más íntimo y profundo de nuestro corazón. Y te decimos, Padre, mira, oh Señor, nuestra necesidad y compadécete de nosotros. Y perdona, oh mi Dios, nuestra manera de vivir. Y ayúdanos a caminar en santidad y verdad. Bendice ahora tu pueblo, el cual tú has comprado con tu sangre, al cual tú, oh mi Dios, has traído este día para que te escuchase hablar. Y aquellos, mi Dios, que están sintonizándonos a través de Facebook o a través de YouTube, mi Dios, igual bendíceles, guárdales, protégeles y cuídales, especialmente, mi Dios, en los días que estamos viviendo. Pues los días son malos, Padre, son malos. Y sabemos que estás tú, mi Dios, a regresar por nosotros. Padre, que seamos como esas vírgenes que, mi Dios, fueron sabias y, oh mi Dios, trajeron aceite para, oh mi Dios, cuando tú llegases les encontrases a ellas con sus lámparas encendidas, y que así, mi Dios, encuentres a nosotros nuestro corazón encendido por ti, por Cristo Jesús. Padre, ayúdanos a caminar en santidad y verdad, a hacer tu voluntad y a
mi Dios, glorificarte en el proceso. Te amamos, te bendecimos y te glorificamos porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias, Padre, este día por estar con nosotros y en el medio nuestro. Te amamos y te bendecimos siempre en el nombre de Jesús, y tu pueblo dice amén.